Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del lugar del mundo que tú te encuentres. Bueno, para eso tenemos hartas fronteras porque pueden estar en cualquier parte. Oye, bienvenidos a este nuevo Café con Cabaná. Y tengo a dos amigos de la casa, a Sigal Meirovich y Manuel Férez. ¿Y para qué? Bueno, vamos a conversar sobre un libro incómodo y profundamente necesario. Mapeo del antisemitismo de la nueva izquierda. Los ensayos de Fathom, editados por Alan Johnson. ¿Lo puedes mostrar, Manuel, el documento ahí? Para que nuestro amigo... Ahí está, pero ahí está el libro, es de verdad. Y este volumen reúne ensayos de diversos académicos y pensadores que analizan la hostilidad antijudía contemporánea y su presencia en ciertas corrientes del pensamiento político occidental. Oye, por si acaso, no se trata de un texto escrito desde una sola voz, sino que es una recopilación de miradas que buscan entender cómo el antisemitismo puede reaparecer con lenguajes nuevos. Mis dos especialistas nos van a hablar de justamente políticos, académicos, militantes o supuestamente antirracistas. La pregunta central de este episodio será cómo distinguir entre una crítica legítima a Israel y una forma contemporánea del antisemitismo. Y a partir del libro queremos abrir una conversación serena, profunda y necesaria sobre antisionismo, izquierda política, memoria judía, democracia y responsabilidad moral. Así que le doy un cordial saludo y una bienvenida a Sigal Meirovich y a Manuel Férez a este gran Café con Cabaná. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pueden hablar, no hay problema. Muchas gracias, Roberto. Bien. Bueno, vamos a preguntarle a Manuel. Cuando el antisemitismo que cambia de lenguaje y ha adoptado muchas formas a lo largo de la historia, religiosas, raciales, conspirativas y políticas. Hoy muchas veces aparece con nuevos vocabularios, especialmente en los discursos sobre Israel y el sionismo. Oye, por eso es importante mirar no solo las palabras, sino también los patrones. Demonización. Es complicado, pero la dije. Demonización. Doble estándar y negación de legitimidad. Manuel, entremos en materia. ¿Cómo podemos distinguir una crítica legítima a Israel de una expresión contemporánea de antisemitismo? El micrófono es tuyo, amigo. Bueno, gracias, Roberto. Esta es una pregunta que está presente en los 30 artículos que componen el libro. El libro está dividido en 6 secciones y las secciones tienen capítulos. Hay 30 capítulos, 30 artículos escritos por académicos muy destacados en el campo del antisemitismo. Y en todos los artículos, Roberto, es constante decir, claro, es correcto y necesario hacer una crítica a políticas concretas del Estado de Israel. Podemos incluso cuestionar gobiernos completos, el gobierno de Netanyahu actual, el gobierno de Netanyahu anterior, críticas puntuales a la forma de hacer la guerra que tiene Israel incluso. Las formas del nacionalismo israelí que se adquieren, se pueden llevar siempre y cuando tengamos un panorama amplio de un Medio Oriente en donde tenemos un montón de políticos. Por ejemplo, yo no he escuchado a nadie que cuestione la legitimidad de la existencia del Estado turco, pues porque Erdogan es un dictador. Yo nunca he escuchado voces que hablen de que hay que desmantelar al Estado iraní, pues porque es una teocracia que asesina a sus ciudadanos. Pero sí lo escucho cuando hablamos de Israel. Entonces ahí está un ejemplo súper concreto en cómo podemos distinguir una crítica correcta. Yo toda mi vida, yo lo he contado en muchos foros, la primera protesta a la que yo acudí en persona, fue contra Netanyahu en los 90s. O sea, yo estuve en la calle en contra de Netanyahu porque yo creo que es un mal político. Y eso es válido, porque también lo creo de Erdogan, también lo creo de Al-Sisi, también lo creo de la teocracia iraní, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando cruzamos ese límite
y establecemos que Israel es el mal absoluto, que el sionismo es el único nacionalismo que no debe existir en cualquier forma, cuando cruzas esa línea se vuelve inválida porque no estás aplicando ese parámetro a otros nacionalismos y a otros líderes políticos, ¿no? Entonces yo creo que, de hecho, hemos superado ya mucho en la academia que hay que criticar fuertemente a Israel. Creo que ya esa apología a rajatabla del Estado de Israel creo que ha sido superada en los ambientes académicos serios, pero siempre con la responsabilidad de no pasar esas líneas que nos llevan ya a un antisemitismo cuando es la excepción y no parte de la regla, ¿no? Esa sería mi respuesta. Ok, oye, y tomando esta idea básica con la cual estamos partiendo, Manuel, ¿por qué crees que el antisemitismo tiene tanta capacidad de adaptarse a distintos lenguajes políticos? Creo que esta pregunta también invito mucho a que lean el libro, acérquense a nosotros, búsquenlo en la editorial Reel, en internet está disponible. La verdad que es una cuestión, una tensión que también transita en todo el libro, ¿no? Tú vas a encontrar artículos que hablan de cómo el antisemitismo se modificó en una narrativa antisionista en los espacios soviéticos, en el pensamiento de la ideología soviética, y transitó a la izquierda. Y hoy tú escuchas a líderes de la izquierda que están repitiendo cosas que en los 70s, 80s se estaban diciendo, ¿no? Entonces, pero tampoco olvida el libro, aunque se enfoca en la izquierda, también el libro no olvida que hay un antisemitismo permanente en la derecha, que muchas veces por estas disputas de ser de izquierda o de derecha tú vas ocultando el antisemitismo de tu lado, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es decir, en la mesa está un antisemitismo que se expresa por la derecha, por la izquierda. Nuestro libro aborda el tema de la izquierda, porque decidimos traducirlo en este momento para hacerle un favor a la izquierda actual, Roberto. Este libro no es anti-izquierda. Este es un libro crítico con la izquierda que le marca señales rojas a lo que estamos escuchando y leyendo de la izquierda contemporánea, pero tu pregunta también es abordada en el libro y responde de diferentes formas, ¿no? Como ese antisemitismo religioso, tradicional, ha mutado, pero se mantiene en ciertas actitudes de la derecha religiosa de alguna manera, como hay un antisemitismo en el mundo islámico, que también ha tomado ciertas ropajes, y también un antisemitismo, como decía, soviético. Y tu pregunta es muy buena, ¿no? Estamos ante un fenómeno que se disfraza, toma ropajes de diferentes formas, pero que encontramos en diferentes ámbitos, aunque insisto, nuestro libro, en este caso, será muy bueno sacar un libro igualito sobre la derecha, ¿no? Pero le hace una llamada de atención a la izquierda. Ok, y entonces, ¿qué señales, a partir de lo anterior, indican que un discurso sobre Israel está reproduciendo prejuicios clásicos contra los judíos? Yo creo que algo que siempre dice Sigal, y me quedó muy claro, es cuando Israel se muestra como el mal absoluto. Si destruimos a Israel, o si lo desmontamos, o si solo existe Palestina, etcétera, se termina el mal. O sea, concentrar, por ejemplo, en Netanyahu, que es insisto, lo dije hace un momento, un nefasto político, en mi opinión, concentrar en Netanyahu toda la crítica de Medio Oriente no es correcto. Entonces ahí se está pasando una señal muy fuerte, ¿no? Cuando el mal absoluto es el sionismo, cuando tú eres descalificado por ser sionista sin poder opinar, ¿qué sionista eres tú? No es lo mismo el sionismo de Amos Oz, no es el mismo el sionismo de Shalom Akshab que el sionismo de Ben Gvir o de Smotrich. Hay que negarnos a esa homogenización de opiniones, ¿no? Pero sí hay señales en donde el mal absoluto se reduce a Israel o al sionismo o a Netanyahu. Hemos escuchado, y seguramente tú también has escuchado y leído muchas columnas que quieren reducir la complejidad de lo terrible que está pasando en Gaza, en Cisjordania, en Israel, a Benjamín Netanyahu, aislando la reflexión de Hamas, de la agencia palestina, etcétera, etcétera. Ahí tenemos una señal, Roberto, clarísima, y el libro constantemente está bordando estas tres preguntas que me tocaron a mí, como seguramente las siguientes también, y insisto con esto y termino, no es un libro anti-izquierda, no van a encontrar ahí una postura anti-izquierda, es una llamada de atención desde gente que, ustedes lo pueden ver, la gran mayoría de los autores del libro son gente que se identifica con la izquierda. Entonces, desde dentro, el libro empieza a hablar, estamos haciendo esto mal, estamos repitiendo estos tropos, estamos cayendo en estos errores, en estas exageraciones. Entonces, lo hago porque mucha gente quisiera ver en el libro una herramienta anti-izquierda, y yo no lo definiría como tal, ¿no? Esa sería mi respuesta a la tercera. Muy bien. ¿Puedo complementar un poquito? Dale, porque después te pregunto a ti, así que me quedo contigo. Ya, quiero hacer un complemento y primero una
una aclaración para la audiencia. Yo sé que tu audiencia es sumamente interesada en un saber de verdad, por eso llega a estos videos donde invitas distintas personas que pueden profundizar un poquito en temas que se ven muy superficiales en las redes sociales. Sin embargo, nos ha tocado con Manuel, y en general yo creo que a ti también, escuchar mucho la necesidad de estar apagando incendios respecto al antisemitismo y observar el tema de la reflexión y la batalla por el discurso legítimo como algo que es a largo plazo, o algo que no es de urgencia, o algo que tiene que quedar solamente para las élites intelectuales. Entonces también nuestro libro busca un poquito mostrar eso, porque todos los artículos van mostrando, y también quienes estudia un poco la historia del antisemitismo se va a dar cuenta de que el discurso legítimo no es un detalle menor dentro del antisemitismo. Esto que tú nos estás preguntando sobre los cambios del lenguaje o cómo se expresa distinto en las críticas y cuándo son legítimas o no, no es un detalle menor, sino que es lo fundamental. Es ahí donde emergen discursos de legitimidad que ponen al judío, y en este caso al Estado judío, eso lo vamos a ver más adelante, como el símbolo del mal radical para autoexculparse de sus problemáticas sociales y poder depositar la responsabilidad de las crisis en este ente simbólico. Es lo que tenemos que atacar para atacar el antisemitismo. Digamos, esto es una interpretación mía de lo que los artículos también están contando, y es que este odio y esta mitología que se va, digamos, transmitiendo de generación en generación, solo emerge, o sea, es cierto que la vemos emerger y la vemos desaparecer en distintas épocas. Hay épocas en las que estamos mejor integrados, y eso es también el motivo por el cual a nosotros nos sorprende tanto este antisemitismo de la nueva izquierda, porque todos pensaríamos que esta nueva izquierda, que reivindica los derechos humanos, que reivindica la democracia, que busca estar a favor de las minorías sociales, nunca hubiera aparecido con algo así. Entonces, es ahí en el discurso donde hay que poner el ojo fundamental para entender cómo cómo en el discurso aparece el antisemitismo nuevamente, más que pensar que no tiene nada que ver el antisionismo con el antisemitismo usual. Solo eso quería. Sigal, que está muy bien esta aclaración, porque justamente aquí tengo yo una pregunta. ¿Por qué crees tú que algunos sectores progresistas reconocen otras formas de racismo, pero tienen harta dificultad para identificar el antisemitismo? Bueno, ahí hay mucho que comentar, sin duda. Primero, quizás algo que abordan algunos de los artículos es pensar si es que hemos acertado en nuestra reflexión y educación sobre el antisemitismo en introducir el antisemitismo dentro de otras formas de discriminación. Si pensamos que el antisemitismo o el odio al judío es solo una forma de discriminación étnica, religiosa o racismo, o si tiene una singularidad especial que no se reduce a la xenofobia y otras formas de discriminación. Y tu pregunta nos da para pensar si efectivamente es así, si es que no es posible de reconocer dentro de otras formas de racismo, porque quizás no es solo racismo, y también quizás podríamos pensar, porque el discurso legítimo del mundo contemporáneo, que se ha fundado en ciertas teorías sociales que han sido desarrolladas en la academia y que se han dado por ciencia social legítima, verdadera, otra vez, han invisibilizado, han observado al judío de una manera que no calza totalmente con las categorías actuales. Por ejemplo, esto de comprender al judío como un sujeto que, a pesar de la persecución histórica, se ha vuelto exitoso, que se ha logrado integrar, que ha logrado desarrollar sus proyectos de soberanía, hace que no aparezcan las categorías que se valoran hoy como el oprimido, ¿cierto?, el vulnerable, la minoría
dentro de nuestro propio Estado tampoco somos minoría, y dentro de uno de los estados más poderosos, que es Estados Unidos, sin duda somos una minoría, pero somos una minoría observada como poderosa, y por lo tanto no calza con las nuevas categorías que el progresismo o la academia en general están observando. Oye, y tomando esto de que no nos están observando o que nos están observando cualquiera de las dos posiciones, ¿qué problemas surgen cuando el conflicto israelí-palestino se reduce solamente a una lógica simple de opresor y oprimido? Bueno, sin duda, algo que conversábamos hoy día con Manuel, que estuvimos pensando justamente en una de las teorías que sustentan esto, que es la teoría decolonial o postcolonial, cómo estas no solamente han fallado estos aparatos conceptuales en observar algunos sujetos o algunos fenómenos, ¿cierto? Podríamos decirlo también de otras situaciones, como por ejemplo el colonialismo ruso. Pareciera que estas teorías o el progresismo académico falla también en observar el colonialismo que hay ahí y peca de sesgo político. Pero es más allá que eso, pasa que podemos observar que fallan en su propia arquitectura teórica, por decirlo de alguna manera, al hacer todo lo que quieren criticar y no hacer todo lo que dicen querer hacer. Por ejemplo, al reducir los fenómenos como este conflicto de la complejidad sociohistórica que tienen a dos categorías binarias. Una de las bases de esta, digamos, del zeitgeist académico de la época es luchar contra el binarismo, con ver el mundo como el progreso o lo civilizado y lo incivilizado, el ver el mundo como lo nuevo y lo antiguo, etcétera. Una cultura versus naturaleza es parte de los objetivos que se han propuesto en sus distintas líneas, y absolutamente falla, porque acá están observando la realidad bajo estas categorías binarias y reduciendo la complejidad del conflicto, invisibilizando una historia larguísima de un pueblo, de una nación en la que ha estado calificado dentro de la categoría de oprimido, vulnerado, el racismo interno dentro de estas sociedades, las complejidades internas, los otros imperialismos y colonialismos que operan dentro de la región son absolutamente invisibilizados, y por lo tanto es sumamente malo que fallen en esta observación, porque sus respuestas fallan también. Si uno ve las cosas de una manera, sin duda va a ofrecer soluciones que son completamente insuficientes, y en este caso es muy claro. Oye, y hablando de una posición binaria, ¿cómo se puede, y esto es una pregunta compleja, ¿cómo se puede defender legítimamente la causa palestina sin negar la historia, la identidad y la autodeterminación del pueblo judío? Complejo para ambos, yo creo, para ambos pueblos, poder repensar este conflicto post-7 de octubre, ¿cierto? Hay muchas cosas que se han roto, hay la aspiración de dos estados, que sin duda es una de las soluciones, digamos, que nadie podría poner en duda de su legitimidad, puesto que reconocen el derecho a autodeterminación de ambas naciones. Se ve muy problematizado después del 7 de octubre y la guerra en Gaza. Sin embargo, yo creo que también ha traído, y espero que aumente, como una dosis de realidad a quienes están pensando este problema. Por ejemplo, no está en este libro particularmente, pero muchos de los artículos también hablan de esto que a lo mejor tu audiencia conoce bien, que es Einat Wilf. Ella vive esta experiencia, ¿cierto?, de ser un personaje académico y político de la izquierda israelí que busca soluciones en las que se puedan reivindicar esta causa sin negar la otra, y llega a una conclusión que es difícil de aceptar, pero que es, seamos sinceros con la historia, veamos que esta causa palestina
o el palestinismo, como le llama ella, ha resultado en una negación, es una ideología de negación de la autodeterminación del otro, y por lo tanto, para poder llegar a una solución hay que desarrollar, hay que permitir la transformación de la causa y de la identidad misma en una nueva identidad. Por ejemplo, reconociendo que esta emerge en los años 60 mucho más que antes de ser un pueblo colonizado e imperializado por los judíos que llegan a construir su propia autodeterminación. Y entonces hay una posibilidad muy compleja, muy difícil, pero una posibilidad viable de que hubiese una transformación en la mirada de la causa palestina, cosa de que permita su defensa, la creación de un Estado junto a un Estado judío. Sin embargo, no se ve en un horizonte cercano. No, esto está lejano. Vamos a pasar la pelota a Manuela. Ahora Manuel la tiene, va a atacar. Vamos a tratar de que este ataque sea bueno en términos de los comentarios que vamos a ir escuchando. Y aquí es donde el libro plantea una discusión clave. No toda crítica al sionismo es antisemita, pero cuando el antisionismo niega únicamente al pueblo judío el derecho de la autodeterminación, el problema cambia de naturaleza. Tocamos esto algo al principio, lo vamos a meter un poquito más profundo ahora. También el librito invita a revisar cómo usamos palabras de alto peso moral, como colonialismo, apartheid, genocidio, resistencia, palabras duras, especialmente cuando se aplican a Israel con distintos criterios a los usados en otros conflictos. Manuel, ¿dónde está la línea entre una crítica política del sionismo y la negación del derecho del pueblo judío a existir como nación? Bueno, yo creo podemos retomar lo que dije en la primera parte y sumar a lo que se coloca el libro, ¿no? La izquierda a veces cree que puede resolver, entre comillas, el conflicto palestino-israelí anulando el sentido de nación de una de las partes. Eso es absurdo. Eso es absurdo. O sea, hay que empezar a repensar que si estamos realmente por la labor de resolver un conflicto complejísimo, no es el primer paso el más positivo negar la identidad nacional de una de las partes. Y eso para empezar. Y esa es una crítica que, entre comillas, también hay que hacerle a muchas voces de las Bará que han insistido en que los palestinos no existen. Pues sí existen. Son una nación diferenciada que existe. La identidad nacional palestina se ha desarrollado ahora. Podemos desarrollar críticas a cómo se desarrollaron estos dos nacionalismos. Un poquito lo que el libro nos invita. O sea que podemos ser súper críticos a ciertas posiciones y corrientes del sionismo, que yo incluso superaría, ya hablaría de las corrientes israelíes, porque el sionismo como movimiento nacional pues ya fue exitoso, creó un Estado. Ahora, ¿qué forma está tomando el Estado? Creo que cualquier persona con una mirada honesta puede ver que el Estado de Israel no está caminando hacia posiciones más democráticas, más integradoras. O sea, como toda la región, Roberto, de Medio Oriente está mutando a formas más duras. Y eso también se aplica a los palestinos. Hoy los palestinos, el nacionalismo palestino, creo que el 7 de octubre nos tendría que hacer reflexionar qué tanto representa al nacionalismo palestino Hamás, el 7 de octubre, posiciones intransigentes, ¿no? Entonces, cuando complejizamos de esa manera el tema y dejamos estas abstracciones de que los sionistas controlan, los sionistas, que es otra forma de decir los judíos, o sea, también el libro habla mucho cómo hemos transformado el lenguaje, que es la segunda parte de la respuesta, a lo que antes decía, los judíos controlan la política norteamericana, los judíos controlan los medios de comunicación, los judíos controlan la economía, los sionistas controlan. De hecho, es el primer ministro del Estado de Israel, un país chiquitito. O sea, eso tiene un ropaje, usando la palabra que se trata, un disfraz de antisemitismo clarísimo. El judío capaz de convencer al otro porque usa artimañas, ¿no? Entonces, la segunda parte de la respuesta, yo creo que el derecho del pueblo judío a ser una nación ni siquiera tiene que estar en debate. Como tampoco debe estar en debate si los kurdos son una nación o no, o los palestinos son una nación. Son una nación. La pregunta es, ¿hay condiciones reales para que exista un Estado palestino? Esa pregunta es válida porque no anula el nacionalismo palestino. Como también cuestionar el camino que lleva Israel, sobre todo la política de Israel aliándose con los extremistas, aliándose con Ben Gvir, con Smotrich, llevando al Estado de Israel, a la sociedad israelí la atención que tiene. Todas las críticas no anulan el sentido de nación de los judíos. Yo, Manuel,
llegado a un punto de mi vida, Roberto, en donde estoy saturado y aburrido de regresar siempre a la casilla 1. Es que el sionismo, es que existe, el Estado de Israel existe, la identidad palestina nacional existe. Las preguntas tienen que cambiar, y con esto conecto, las preguntas van a cambiar, Roberto, porque eso hace mucho énfasis el libro, cuando efectivamente los conceptos que usamos para explicar se usen apropiadamente. Y tristemente, académicos, periodistas y políticos han ensuciado los conceptos. Y eso también enfoca mucho el libro en el tema de los conceptos, ¿no? Entonces, cuando limpiemos los conceptos y tengamos un mínimo de conocimiento del concepto que nos permita comunicarnos, porque si para ti, Roberto, sionismo significa A, para Sigal significa Z y para mí significa Y, es imposible la comunicación, ¿estamos de acuerdo? Es imposible. Tiene que haber un común para poder desarrollar una reflexión con ese mínimo común, ¿no? Entonces, para evitar ese diálogo de sordos, el libro no se va a meter en el derecho palestino a existir. Eso no, yo creo que ni siquiera tiene que ser un debate, Roberto. Las naciones existen más allá de si les atribuimos derechos o no existir. Si me explico, sea la nación que sea. La pregunta es qué formas adquiere el nacionalismo. Es un nacionalismo agresivo, es un nacionalismo de suma cero, es un nacionalismo que cada vez bebe más en la intransigencia, y ahí el debate cambia a posiciones más constructivas, que creo que eso es lo que abona el libro, ¿no? Que construyamos los debates más responsablemente y con más propósito, ¿no? Oye, y tratando de construir estos debates con más propósito, realmente constructivos, ¿por qué el doble estándar frente a Israel es tan importante para entender este antisemitismo contemporáneo? Sí, esa pregunta es muy atingente, ¿no? ¿Hay un doble estándar hacia el nacionalismo judío? Sí. ¿Hay un doble estándar al Estado de Israel? Sí. ¿Hay un doble estándar? Yo creo que ahí Sigal nos puede ayudar más con ellas. Creo que tiene un giro más interesante que yo. Diría para pasarle la opinión a ella. Creo que el doble estándar también a veces puede ser aprovechado por Israel para escapar de la crítica. Y ahí tenemos que también ser súper claros. O sea, muchas veces una crítica correcta se apela, no, es que este estándar es distinto. Y ahora, quiero ser súper claro, a Israel hay que analizarlo desde lo que dice Israel que es, Roberto. Y ahí sí voy a dar un punto un poco incómodo. Si Israel dice ser una democracia y tiene aspiraciones democráticas y de igualdad en sus ciudadanos, el espacio de la crítica es mayor, ¿estamos de acuerdo? Esa aspiración no la tiene Turquía, esa aspiración no la tiene Irán, esa aspiración de igualdad y de democracia no la tienen otros estados, Israel sí la tiene. Y ahí sí creo yo que sin creer en el doble estándar, que es pedir una cosa a uno y no al otro, creo que Israel tiene que empezar a hacerse cargo de que si no está cumpliendo las expectativas que el mismo Israel dice que tiene, ¿sí me explico? Y eso es súper sano, sin caer en el doble estándar. Ahora, también se regresa a este argumento, Roberto, cuando el palestino te dice, es que es solo cosa de que sea un solo estado, porque entonces ahí los judíos van a vivir súper bien. Entonces uno tiene que apelar a la realidad y decir, ¿cómo en qué país? ¿En qué país de Medio Oriente los no musulmanes viven en condiciones de igualdad? En ninguno. En ninguno. Entonces, este rol del intelectual, Roberto, este rol del académico, tiene que empezar a ser cuestionado cuando no nos lleva a espacios de reflexión y de imaginación distintas, cuando no nos lleva a una utilización de los conceptos responsables, cuando nos mete a dinámicas campistas, ¿no? De tú contra mí, porque si tú no piensas como yo, eres lo peor, te descalifico. Creo yo que el libro apuesta a eso, con una crítica, insisto, una crítica a la izquierda, desde la izquierda, en donde el antisemitismo es definido, el antisionismo es definido, se encuentran las coincidencias, se separan un poco, y creo que también se buscan los orígenes de esto, pero creo que el tema del doble estándar, Sigal, que es la que le toca a la siguiente, puede llevarlo más lejos que yo, ¿no? Me encanta cómo me entregas el pase, porque ahora le vamos a pasar la pelota a Sigal, y hay algo que quiero enganchar, porque cuando tenemos que hablar de la salud moral de las democracias. Una sociedad que no reconoce el antisemitismo aparece con nuevos lenguajes, que aquí expuesta a repetir, tanto como tú dijiste, viejos errores, bajo nueva justificación. O sea, tengo los viejos errores, pero le coloco nueva justificación, está perfecto.
Por eso la memoria judía no es solo un recuerdo, sino también una herramienta para leer el presente. Entonces, Sigal, ¿por qué el antisemitismo contemporáneo debiese entenderse como un problema democrático y no solo comunitario? Súper interesante la pregunta, y ligándolo con lo anterior, creo que una de los roles que yo he tomado dentro de este equipo en que editamos libros y pensamos lo contemporáneo, y que es el espíritu del libro también, que son gente académica que está anonadada viendo el resultado de sus propias acciones, de sus propios pensamientos. Vivimos en una época que, con justa razón, porque también es muy importante que entendamos muchas veces cuando las críticas son políticas, al antisemitismo, a la izquierda, a la derecha, lo que sea, se olvidan de cómo se han ido instalando en la cultura estos distintos conceptos, ¿cierto? Y hay que pensar que las teorías que hoy sustentan la legitimidad de lo que vivimos nacieron justamente después de la Segunda Guerra Mundial, al ver que aquello que considerábamos más racional, consideramos que era un camino al progreso, que íbamos en camino hacia una democracia, fue capaz de la barbarie. De ahí nacen todas las teorías que sustentan la mirada equivocada sobre Israel que ha producido el antisemitismo, porque busca justamente, por ejemplo, dar voz al testimonio, dar voz al testigo, evidenciar que es legítimo sospechar de aquello que pensamos oficial, de aquello que pensamos institucional. Entonces, Paul Ricoeur, que es uno de los estudiosos más grandes que tenemos de los estudios de memoria, de trauma y sobre todo también del Holocausto, llama a estos iniciadores, a Marx, a Nietzsche y a Freud, los maestros de la sospecha, y de ahí nacen muchas de las teorías que nos sustentan y buscan encontrar qué hay detrás de aquello que se nos presenta como lo normal. Y dentro de eso hemos creado un sistema de pensamiento en el siglo XXI en el cual sospechamos de la verdad y creemos en, por ejemplo, el testimonio subjetivo. Y eso es caldo de cultivo para, por un lado, los dobles estándares, para negarse a observar con el mismo prisma, con el prisma decolonial, con el prisma discriminatorio, racial, los distintos fenómenos, en tanto depende de la voz que alza la denuncia, ¿cierto? Entonces hemos hecho que nuestra propia herramienta para develar las irregularidades y las injusticias se vuelva un poquito contra nosotros en este mundo. Y en ese sentido, creo que la democracia está bastante en riesgo, no solo por el antisemitismo, sino que por esta situación en la que realmente hemos sospechado de nuestra propia democracia constantemente, sospechado de nuestra propia cultura occidental y de nuestras propias instituciones, y el antisemitismo, como en todas las otras épocas, devela, o yo diría quizás es como la alternativa última que tiene el sistema para desresponsabilizarse de eso. Decir, no, es que es culpa de este que está por debajo moviendo los hilos, ¿cierto? Entonces eso devela ya una crisis social de la democracia, y podemos ver que efectivamente y muy lamentablemente estamos avanzando hacia formas menos democráticas, tanto en aquellos gobiernos que son más de derecha como los que son más de izquierda, y sobre todo a un retroceso democrático en el Medio Oriente, sin duda. Absolutamente, y para tratar de mejorar este tema de este retroceso de la democracia, ¿qué papel cumplen acá la educación, la memoria histórica, el pensamiento crítico frente a estas nuevas formas de antisemitismo? Fundamental, y justo lo que estábamos conversando, merma en gran medida el pensamiento crítico, porque hemos fallado como sociedad en delegar la responsabilidad de nuestro pensamiento en lo que se suele hablar de la falacia de autoridad, ¿cierto? De delegar nuestras opiniones en aquellos que consideramos aptos o legítimos para ser escuchados. Y esa aptitud y legitimidad no solo se fundamenta
en sus credenciales académicas, por ejemplo, en que sean estudiosos, investigadores, o en que sean, sino que muchas veces en que sean testigos, personas que experimentaron, que vieron con sus propios ojos, y esa irregularidad o esa laxitud, al igual que la laxitud de los conceptos, como decía Manuel, no nos ayuda a tener un pensamiento crítico. Hemos perdido un poco esa capacidad de pensar en la legitimidad de los argumentos en sí mismos, por su propio valor, y no en la voz que los emite. Esa es una lamentable realidad, por un lado. Y por otro lado, el tema de la educación, en ese sentido, es fundamental. Primero, en reeducar a pensar críticamente, a encontrar muchas fuentes, a ponerlas en cuestión, a verificar que no todas las fuentes son iguales, a que si dicen lo mismo, si dicen cosas contradictorias, etcétera. A hacer ese trabajo de pensar, que deberían por lo menos los académicos hacerlo. Y por otro lado, también creo yo, esta es una opinión personal, pero creo que el libro lo sustenta, repensar nuestra educación comunitaria, repensar el cómo hemos utilizado esa herramienta educativa para el antisemitismo. Sin duda alguna, nadie hubiese negado después de la Shoah de que era muy importante mostrar los hechos, ayudar a las personas a ponerse en el lugar de las víctimas, a ponerse en el lugar de los perpetradores también, en el sentido de que es algo que nos puede pasar a todos, ¿cierto? Si seguimos algunos argumentos que surgieron después, todos podríamos estar en cualquiera de las dos situaciones, y cómo capacitar ese pensamiento crítico para poder enfrentarnos y decidir por el bien, digamos. Pero también hemos fallado en que, como dice la autora Dara Horn, le hemos dado demasiado voz a los judíos muertos, y la gente ama al judío muerto y detesta al judío vivo, al judío que tiene conflictos internos, que tiene poder, que se equivoca, que es autónomo, que puede integrarse o desintegrarse en la sociedad, que toma decisiones, que existe en el mundo. Y creo que en eso estamos como en deuda en las comunidades judías, de poder enseñar nuestra historia de una manera más positiva, menos centrada en la persecución, y más centrada en, digamos, también hay educación centrada en el desarrollo y en nuestros valores, pero digamos, menos centrada quizás en el acto vivo de estar asimilando algunas cosas culturales, protegiendo otras, que la memoria pueda expandirse de una manera mayor. Por motivos lógicos de cómo ha sido nuestra historia, muchas veces reducimos mucho a lo religioso o cultural en ese aspecto, ¿cierto? A las fiestas, a las tradiciones, a las comidas, o a la historia de persecución. Y hay bastante más que podemos decir. Y en uno de los artículos, hay varios artículos que muestran cómo cuando estudiamos realmente el sionismo, la historia del sionismo y la historia de sus paralelos vivos, ¿cierto? Del bundismo, de otros movimientos que buscaban cómo insertarse, cómo como judíos nos insertamos en esta sociedad moderna que dice volverse democrática y acogernos, pero no lo está haciendo. Surgieron muchas alternativas y lamentablemente, o no, digamos, no había otra posibilidad que el sionismo, dado que simplemente no hubo integración, hubo persecución, hubo necesidad de autodeterminación nacional, más allá de la positividad de la autodeterminación nacional. O sea, poder comprender la historia tal cual fue, tal cual la vivieron los protagonistas de ese momento, es sumamente importante. Bien, fantástico. Oye, ¿les parece que le demos una miradita al libro? Que creo que hemos hablado del libro, hemos visto preguntas, pero vimos el libro ahí. Capítulos, cómo se conforma este libro, si le podemos contar a nuestra audiencia. Bueno, el libro, les decía que tiene 6 capítulos. El primero, la parte 1, es introducción y contextos. Ahí tenemos artículos de Alan Johnson, de Leslie Clapp, de Dave Rich y de Alan Johnson. La segunda parte es el antisemitismo de la izquierda contemporánea.
Ahí escribe gente como Zen Matt Gama, Michael Balzer, Norman Gueras, Marlene Gallner, Matthew Bolton, Kathleen Hayes, Alan Johnson y Susie Linfield. El tercero, que es quizá el más denso, aunque es el más breve, las raíces soviéticas del antisemitismo de izquierda contemporáneo. Este artículo es clave, porque aquí vienen todo lo que hemos discutido, están aquí, ¿no? Escribe Isabella Tabarovsky, que es una intelectual importantísima, Simon Gansinger, Jeffrey Herf. La parte 4 es el antisemitismo de la izquierda y el holocausto, y ahí escribe otra vez Leslie Claff, Jeffrey Herf, Paul Bogdanor. La parte 5 y 6, la 5 es antisemitismo de izquierda en Europa y Estados Unidos. Es un libro que principalmente se orienta a Estados Unidos y Europa, pero creo que cuando uno lo va leyendo, lo va contextualizando en México, lo que pasa en Chile, o sea, mucho de lo que están describiendo que pasaba en Inglaterra, está pasando en Santiago, ¿no? Y la parte 6, que es larga, pero muy interesante, cierra diciendo el antisemitismo de izquierda y la academia. Ahí escribe David Hirsch, Cary Nelson, Sarah Hines Brown, David Rich, Bernard Harrison y Leslie Claff, Russell Bernan y Eve Garrard. La última, como ves, es como un continuo, empieza con los conceptos, empieza con antisemitismo tradicional, empieza izquierda y holocausto, luego se mete a las raíces soviéticas y termina con el antisemitismo y la academia, ¿no? Que es mucho que lo que Sigal y yo, pues es lo que nosotros estamos. A nosotros nos preocupa mucho que la academia se vuelva tan irresponsable, que no le ponga atención a los conceptos que usa, los politice, los manosee, los use para lo que se les pega la gana, y eso lo vemos ahora con estos debates, Roberto, sobre quién define qué es antisemitismo, ¿no? Muchas veces parte de yo quiero definirlo como yo quiero, aunque a los judíos no les parezca. Yo creo que cuando uno lo piensa un momento, podrías definir qué es discriminación a los negros sin los negros. ¿Podrías describir qué es discriminación a las mujeres sin las mujeres? ¿Podrías describir discriminación a los asiáticos sin los asiáticos? O sea, es increíble que estemos llegando en un momento en donde personas no judías dicen que tienen el derecho a definir lo que es antisemitismo para colocarlo de una manera tal que les permita aplicar todo lo que en esta charla hemos ido criticando, ¿no? Que es el doble estándar, que es la deslegitimación, etcétera, etcétera. Es como acomodar el concepto como me conviene, y eso es deshonesto, que lo haga un académico, es terrible. Eso de las deshonestidades más grandes que puede hacer un académico es manosear un concepto de esa manera, el que sea. Perfecto. Creo que Manuel acaba de decir algo. Ay, perdón. Te iba a hacer una pregunta. Dale tú y después te hago la pregunta, o te hago la pregunta y sigue. ¿Dónde ubican el libro? ¿Cómo lo es? Porque obviamente suena muchos autores en inglés. Quiero decir que el libro está en español, está en castellano, está traducido. Y Sigal, a continuación, dale tú con el tema de dónde lo ubican y lo que querías decirnos. No, solo quería agregar que Manuel dijo algo que es clave, yo creo, para cualquiera que nos preguntamos cómo identificar cuando es crítica legítima y cuando se vuelve antisemitismo, y él acaba de mostrar algo muy sencillo, que es el ejercicio de cambiar al sujeto. Si en el discurso tú cambias al sujeto sionista, Israel, judío, por el nombre de otro estado o de otro grupo étnico o de otra religión, y te das cuenta de que es ilógico, que es discriminatorio, vas a ver muy fácilmente que si no se aplica a otros, tampoco se aplica ahí, y ahí es donde traspasa el límite. Un ejercicio sencillo. Y lo otro, bueno, el libro efectivamente fue escrito antes del 7 de octubre, algo que es sumamente interesante, porque estos autores ya estaban viendo hacia dónde caminaba el discurso hegemónico de la actualidad, porque hasta ahora nos habían gobernado mayoritariamente las izquierdas, sobre todo en el mundo europeo, y por lo tanto identificaron muy temprano lo que iba a pasar. Entonces ese libro está en inglés desde hace ya una década, y ahora está en español desde el año pasado. Lo pueden encontrar en la página web de Reel Editores. Para los que tengan Reel está en España, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Pueden encontrarlo en la página web de buscalibre.com, que también tiene convenio con Amazon, así que también podría aparecer por Amazon. Y en Chile, en las librerías Antártica, lo pueden encontrar de manera presencial material. Perfecto. Bueno, ha pasado el tiempo, hemos cubierto de todo, así que ha sido fantástico. Nos hemos paseado desde la historia, el presente, antes del 7 de octubre.
Y quiero decir que, bueno, el mapeo del antisemitismo de la nueva izquierda nos recuerda que el antisemitismo no siempre vuelve con los símbolos del pasado. A veces aparecen estos lenguajes nuevos que ustedes nombraron con tanta precisión, en causas nobles o en discursos que dicen buscar justicia, pero que terminan negando la legitimidad del pueblo judío. Oye, este episodio de Un Café con Kavaná nos invita a pensar con más cuidado, seamos más cuidadosos. Criticar a Israel, todos creemos que es legítimo, pero demonizarlo, aplicar estos dobles estándares o negar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación es completamente otra cosa. Y la gran pregunta que queda abierta es, ¿somos capaces de reconocer el antisemitismo incluso cuando aparecen dentro de nuestras propias ideas, causas o espacios políticos? Bueno, en Un Café con Kavaná creemos que la memoria no es solo mirar para atrás, es aprender a distinguir en el presente cuando una crítica se convierte en prejuicio y cuando una causa justa empieza a perder su brújula moral. Chicos, Manuel, Sigal y a la audiencia, muchísimas gracias por venir a este nuevo Café con Kavaná tan interesante. Hoy no se olviden que tenemos más, así que después de esto los vamos a invitar a seguir y seguir explorando en esta aventura maravillosa de descubrir nuestras raíces alrededor del mundo. Sigal, muchísimas gracias. Manuel, también muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, y muchos saludos a toda la audiencia. Espero encontrarnos en otra ocasión en el futuro. Chao, Manuel. Nos vemos, que estén todos muy bien.